Bien, vamos con las 7 razones por las que deberías ignorar el trazado de rayos en los videojuegos. El trazado de rayos puede sonar como una característica imprescindible para habilitar cuando juegas, pero está lejos de ser necesario. Incluso puedes ignorarlo por completo, y este es el porqué. El trazado de rayos ha sido un tema candente desde que Nvidia popularizó con el lanzamiento de sus tarjetas gráficas de la serie RTX 20. Es una técnica de renderizado que rastrea y señala el rastro de luz para que se acerque a cómo funciona en la realidad. Como resultado, obtiene reflejos e iluminación increíblemente realistas en todas las escenas. Sin embargo, el trazado de rayos tuvo algunas fallas obvias cuando se presentó a los jugadores. Es un método de renderizado impresionante, pero la gente se apresuró a señalar problemas con el rendimiento y el soporte limitado. Desafortunadamente, la situación no ha mejorado mucho desde entonces. Echaremos un vistazo a algunos argumentos que explican por qué el trazado de rayos no vale la pena en su estado actual. Número 1. El trazado de rayos afecta drásticamente el rendimiento. El trazado de rayos es muy eficaz a la hora de iluminar determinadas escenas en los videojuegos. Battlefield 5 utiliza la técnica para mostrar los reflejos de las tropas en el agua. De manera similar, el juego Control usa sombras de contacto para generar reflejos de personajes más precisos y detallados. La principal compensación aquí es que el trazado de rayos intercambia imágenes por rendimiento. Con el trazado de rayos activado, la velocidad de fotograma se reducirá a la mitad en ciertos juegos. Eso significa que muchos juegos son casi imposibles de ejecutar con ciertas tarjetas gráficas, especialmente a resoluciones más altas. Si bien hay formas de optimizar el rendimiento de su PC con Windows 10, es posible que desees mantenerse alejado del trazado de rayos hasta que el rendimiento disminuya. Número 2. El Ray Tracing requiere hardware costoso. El Ray Tracing puede ser muy exigente para la tarjeta gráfica, por lo que necesitarás una GPU que tenga suficiente potencia para manejarlo a resoluciones más altas. El único problema con eso es el hecho de que el precio de las tarjetas gráficas es una píldora difícil de tragar en estos días. Ciertos juegos modernos se niegan a ejecutarse en GPU de gama baja o económicas. Si habilitas el Ray Tracing, además de eso, descubrirás rápidamente que el hardware barato simplemente no es suficiente para el trazado de rayos. Tendrás que comprar una tarjeta gráfica costosa y luego un procesador potente que la acompañe. Es una pendiente resbaladiza y terminará gastando más de lo que piensas. Lo interesante es que puedes asegurar fácilmente piezas para una PC completa por un precio decente. Sin embargo, el trazado de rayos puede complicar las cosas y aumentar sus costos iniciales. Número 3. La experiencia con el trazado de rayos varía de un título a otro. Supongamos que decides digerir los costos y comprar una tarjeta gráfica potente. Genial. Sin duda obtendrás un mejor rendimiento en los juegos junto con excelentes imágenes. El único problema es que su experiencia no será consistente en todos los ámbitos. Depende de los desarrolladores cómo implementar la tecnología y cada juego requerirá un nivel diferente de atención. La experiencia depende del estilo artístico que use el juego, cuántas superficies reflectantes tenga y qué tan bien optimizado esté. A veces la diferencia es apenas perceptible y otras veces cambia completamente el juego. Todo eso se debe a que todavía es un trabajo en progreso. La tecnología necesita madurar más antes de obtener una experiencia consistente y sin problemas. Número 4. Juegos limitados compatibles con Ray Tracing. Según una publicación de noticias de NVIDIA en 2021, la lista de videojuegos que admiten el trazado de rayos ronda los 200. Si bien eso puede parecer impresionante, debe verlo desde una perspectiva diferente. Steam alberga más de 50.000 juegos para PC y la cantidad de juegos que admite el trazado de rayos es pequeña en comparación. Por supuesto, inevitablemente se lanzarán más juegos que admitan la función. Sin embargo, esta disparidad muestra que incluso muchos desarrolladores aún no confían en la tecnología. Esto es especialmente cierto para los desarrolladores independientes con presupuestos más ajustados. La optimización del Ray Tracing puede consumir mucho tiempo y recursos si deseas hacerlo bien. Número 5. El trazado de rayos requiere una mejora para anular el impacto en el rendimiento.
Nvidia sabe que la mayoría de ustedes no se molestarán en desembolsar miles de dólares por una PC para juegos, por lo que decidió agitar su varita mágica. Para contrarrestar los problemas de rendimiento, algunas GPU en Nvidia utilizan Deep Learning Super Sampling (DLSS) para mejorar la velocidad de fotogramas. Es una tecnología de escalado que renderiza un juego a una resolución más baja y luego lo escala a la resolución nativa de su monitor. La tecnología de mejora no suele ser tan buena, pero DLSS es sorprendentemente decente. Dependiendo de la configuración, la diferencia de calidad no se nota. También termina obteniendo mejores velocidades de fotogramas debido a la resolución de renderizado más baja. Sin embargo, hay algunos inconvenientes en esto. DLSS funciona muy bien en monitores de 1440p y 4K, pero la pérdida de detalles es más notable en monitores de 1080p. Teniendo en cuenta que 1080p sigue siendo la resolución más común para los juegos de PC, no se ve bien. La mejora también puede causar errores o artefactos gráficos en algunos juegos si no se optimiza correctamente. Al igual que el trazado de rayos, DLSS aún necesita tiempo para madurar. Número 6. Un buen número de GPU no son compatibles con Ray Tracing. Otro gran problema con el trazado de rayos es el hecho de que solo ciertas tarjetas gráficas admitirán la función. Si tienes una tarjeta gráfica en Nvidia GTX más antigua en lugar de una RTX, te quedarás sin trazado de rayos. Entonces, la única solución que te queda es actualizar. La situación es aún peor con las tarjetas gráficas AMD, ya que el impacto en el rendimiento es aún peor en ese lado. La tecnología FSR de AMD es similar a la técnica de mejora de escalada de Nvidia, pero no se compara en términos de rendimiento. Ahora, incluso si compras una tarjeta gráfica compatible con el trazado de rayos, podrías quedarte con una versión anterior de DLSS. Las GPU de las series RTX 20 y 30 de Nvidia son compatibles con DLSS 2, pero solo puede obtener DLSS 3 en la serie RTX 40 más nueva. Sus opciones son muy limitadas de cualquier manera. Número 7. La mayoría de las superficies de los juegos no son reflectantes ni siquiera con el trazado de rayos. Lo que pasa con el trazado de rayos es que se ve excelente en los juegos con los que fue diseñado específicamente para verse bien. Por ejemplo, la propia Nvidia impulsó los impresionantes resultados del trazado de rayos en Metro Exodus y Battlefield 5. Efectivamente, el resultado es muy impresionante. El único problema es que muchas superficies de los juegos no son reflectantes, por lo que muchos de tus juegos no se verán tan bien. Sin embargo, el trazado de rayos se puede usar para más que reflejos. Puede usarlo para iluminación global, sombras, refracciones y otros efectos de iluminación. Desafortunadamente, la mayoría de los juegos solo usan la rasterización tradicional para imágenes y sacan el trazado de rayos para ciertas escenas. Eso vuelve a la experiencia inconsistente y la falta de optimización. Entonces el trazado de rayos necesita más tiempo en el horno. Muchos trucos han intentado conquistar la industria del juego y la mayoría de ellos han fallado. Los juegos en 3D, el Kinect y el panel táctil del DualShock 4 vienen inmediatamente a la mente. Sin embargo, aunque el trazado de rayos no es algo por lo que enamorarse perdidamente en este momento, mejorará en el futuro. La última versión de DLSS en Nvidia anula la parte de la diferencia de rendimiento, incluso si solo funciona en unas pocas tarjetas seleccionadas. El trazado de rayos eventualmente se volverá común en la mayoría de los juegos, y ahí es cuando debes preocuparte por tener una GPU que lo admita. La situación no es perfecta en este momento, pero al menos el trazado de rayos es una mejor experiencia que los juegos HDR en PC.